momentos en la vida muy difíciles de evitar, corazones que se rompen una y otra vez. Bienvenidos al nuevo podcast de la Asociación Madrileña de Mediación. Hoy estamos encantados de contar con Amparo Quintana, una grande de la mediación, un gran exponente. Ella es mediadora, es abogada, es secretaria de GEME España, de la Asociación de Magistrados Mediadores Europeos, y es codirectora de la sección de MAX del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Además, es casi fundadora de la Asociación Madrileña de Mediadores, es nuestra gran referente, fue secretaria de nuestra asociación y cuenta con todo nuestro cariño, y intentamos seguir la senda que nos abrieron los que empezasteis con esto. Amparo, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Muchísimas gracias a ti y a la Asociación Madrileña de Mediación por permitirme asomarme a este balcón o a esta ventana, ¿no? Hoy, y bueno, pues hablar de lo que nos gusta, que es de mediación y de métodos autocompositivos de solución de conflictos. Y la verdad es que sí, te conozco de siempre hablando de esto porque creemos en el ciudadano, ¿no, Amparo? Creemos en un ciudadano maduro al que hay que alejarse del paternalismo, devolverle el protagonismo, ¿es así? Efectivamente, yo la verdad es que desde que me inicié ya hace muchísimos años, porque el otro día los contaba y yo digo, pero si es que, o sea, entre pitos y flautas llevo más de 20 años en esto, que te da como cierto vértigo. Pues desde que empecé, precisamente de las cosas que a mí me cautivaron para dedicarme a la mediación era pues esto, devolver la mayoría de edad a la ciudadanía, la capacidad de decidir, porque sí se habla mucho de la capacidad de decidir de los ciudadanos, de las personas, etcétera, pero realmente hay que hacerlo factible. Y yo creo que estos métodos y la mediación, pues es un poco tomar las riendas de la propia vida, ¿no? Cuando tú te sientas ante un cliente que te viene como abogado, o sea, te acude a ti como abogado, ¿cuándo le recomiendas la mediación? Siempre, desde el primer momento, porque yo ya hace muchísimo tiempo que en esa dicotomía pues yo, bueno, pues opto por recomendar la mediación, por las ventajas que yo creo que para ellos puede suponer, ¿no? Para esas personas. Entonces yo creo que desde el primer momento. A veces incluso tengo que decir que en los últimos años la gente me encuentra o me busca, porque bueno, pues ya sabes que Internet es un chivato de muchísimas cosas, y entonces a veces buscan este perfil de abogada, ¿no? En este caso. Entonces dicen, no, yo es que no quiero interponer un pleito. Y entonces, por eso yo creo que también es importante que se sepa, y que las compañeras y los compañeros que se dedican a la abogacía, pues que sepan que cada vez, digamos, el sustrato social está más a favor del acuerdo, a favor de solucionar las cosas de una manera mucho más rápida, y que para ellos, desde luego, les va a suponer el poder solucionarlo también de raíz, ¿no? Hubo una noticia en prensa de un futbolista británico que cuando se separó decían, ella ha buscado una abogada dama de hierro y él ha buscado una abogada conciliadora, lo que llaman de resolución amables de conflictos, ¿no? Sí. ¿Y económicamente también te compensa? Bueno, eso ya no lo sé. No sé. Eso ya no lo sé porque voy a decir algo quizá políticamente incorrecto, pero a mí me da muchísima pena de que en algunas ocasiones pues se piense que las mediadoras y los mediadores pues poco más o menos que vivimos del aire. Entonces eso no puede ser así, ¿no? De ninguna forma. Estamos haciendo nuestro trabajo. Es verdad que se procura siempre ajustar muchísimo las tarifas, los precios, etcétera, pero claro, en fin, hay que comer de alguna forma, y hay que pagar las colegiaciones, hay que pagar las facturas, etcétera. A mí me resulta muy, muy curioso, y por ejemplo me resulta muy curioso en las mediaciones intrajudiciales, en las que, bueno, pues incluso a veces los propios profesionales que acompañan a las partes pues se plantean, bueno, es que claro, es que si hay que pagar por la mediación, que tú sabes, Rocío, porque llevas también un montón de años en esto, que lo que se cobra es poco, realmente, bastante poco. Y entonces, claro, yo a veces pienso,
para contratar a un detective privado, para contratar a un perito, etcétera, digamos que para eso no duelen prendas, lo que sea, un informe psicológico, cosa que me parece perfecto. Dices, pues ¿por qué no hay que pagar a los mediadores? Efectivamente, porque yo creo que cuando vosotros constituís la asociación, representáis al profesional, esto de que ahora yo presido, y somos como un poco la sociedad civil entrando en defensa de los intereses de los profesionales. Y ciertamente, desde la Ley 5 de 2012 pagamos formación inicial, formación continua, seguro de responsabilidad civil. Y yo creo que llega el momento que se nos tiene que reconocer que el acceso a la tutela también significa que el ciudadano tenga que pagar a los profesionales que utilizan. Efectivamente, porque además, Rocío, tú sabes que has hablado, ¿no?, de la formación y de la obligación que tenemos de esa formación continua y además, bueno, de irla verificando. Entonces, somos de los pocos profesionales que estamos sometidos de alguna forma a esa lupa, a ese microscopio para ver si cumplimos, no cumplimos o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Además que luego la queremos esa Claro, formación. Sí, que claro. nos gusta, que la necesitamos, que estamos viendo que nos sentamos en nuestra mesa al ciudadano y que queremos atenderle y que queremos darle todo. Y hoy que nos hemos reunido ha coincidido con esa gran noticia de que ayer, día 12 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Presidencia y Justicia y Relaciones con las Cortes el anteproyecto ahora de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Y sigue el título. ¿Qué te parece esta nueva noticia, Amparo? Bueno, un sabor agridulce. Y me explico. Por un lado, voy a empezar por lo dulce. Lo dulce dices, bueno, pues mira, vale, pues fenomenal, hay otro anteproyecto. Parece que yo solamente he tenido acceso a las noticias y a la nota de prensa, ¿no?, que distribuyó el Consejo de Ministros. Entonces, bueno, pues parece que se basa bastante en los trabajos del proyecto, porque ya era un proyecto de ley de eficiencia procesal y bueno, que había recogido pues un montón de enmiendas, ¿no? Porque parece las personas que representaban al ministerio en diversos actos y en diversos eventos pues siempre decían que había habido más de 900 enmiendas y que estaban realmente estudiándolas todas. Los trabajos estaban muy avanzados ya en fase parlamentaria, ya en el Senado, con lo cual ahora pues da la impresión de que es como volver un poco al principio, ¿no? Porque además la tramitación va a ser por ley orgánica y yo insisto, esto es un anteproyecto de alguna forma. Pero bueno, yo me quedo siempre con lo positivo. Creo que para muchas cosas, para quienes pensamos que hay que fomentar el requisito de procedibilidad, ¿no?, en un montón de aspectos y en un montón de ámbitos de litigios y de controversias, conflictos, etcétera, pues yo creo que también el que haya una cobertura legal y que los tribunales y los juzgados pues sepan dónde está el marco para poder, lo digo entre comillas, ¿no?, mandar a las personas a mediación o desestimar o inadmitir una demanda porque no han ido primero a mediación o a un proceso más, pues yo creo que eso es importante. Pues sí, estamos un poco, como decía Mafalda, que cuando no sabemos las respuestas nos cambian las preguntas, claro, ¿no? Y nosotros seguimos con esta pasión que tenemos y no vamos a perder. De nuevo, en esta nota del Consejo del Congreso nos dice que se contempla por la sobrecarga de juzgados y tribunales, pero este es nuestro estímulo para incidir en que la mediación tiene que entrar, la sobrecarga, porque si fuese sobrecarga con más presupuesto podían poner más medios, ¿no? Sí, a mí me da mucha pena, ¿no?, que siempre que se habla de las bondades, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista oficial, de las bondades de la mediación y de otros métodos adecuados de solución de conflictos, siempre se habla en contraposición con la sobrecarga judicial. Y la sobrecarga judicial, pues a veces es porque faltan, como tú bien dices, faltan medios personales, económicos, que eso es muy importante. Entonces, claro,
pues da la impresión de que, bueno, pues ahora vamos a hacer esto para que la gente no litigue. Y esto también, pues se crea un frente o una mala interpretación por parte de otros agentes y operadores jurídicos, pensando, claro, es que ahora, pues resulta que el derecho constitucional de acceso a la justicia, pues va a quedar cercenado. Y es como volver a empezar y tener otra vez que explicar, ¿no? Que no es así, que todo es complementario, que la mediación y los métodos adecuados de solución de conflictos pues precisamente hacen que las personas puedan acceder a la justicia también, porque es, tú antes lo has comentado, es la cultura del acuerdo, la cultura del amable, del consenso, etcétera, que yo creo que ha estado dentro de la sociedad humana, yo creo que ha estado desde los orígenes. Entonces, yo quiero creer que antes de que la gente se matara los unos a los otros, pues intentaban hablar. Creo que si somos animales que hablamos y que pensamos, yo quiero creer que esto ha estado desde los orígenes, ¿no? La verdad es que mañana nos vamos a ver en un taller de Susi y emociones, Amparo, Sí. y estudiando un poco lo que es la filosofía sobre las emociones, que las emociones básicas se definen, siempre son negativas salvo la alegría. Todas las demás son la pena, la tristeza. Y yo estudié el por qué no se estudia más el placer, la alegría, y dicen porque ha sido, lo dice Freud, lo dice los grandes filósofos, porque hace la forma de someter a la persona, de intentar que no sienta placer, porque sociopolíticamente era más correcto. Perdona. No, que sí, que estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con esto. Y sí, y es verdad que nos han explicado las emociones desde un punto de vista, yo creo que bastante constreñido, porque gracias a que somos capaces de identificar la tristeza y de sentir tristeza, valoramos muchísimo más los momentos alegres, felices y de expansión, ¿no? Entonces yo creo que todo lleva, gracias al miedo, pues hemos llegado al siglo XXI, porque si no, ¿qué hubiera sido de nuestros antepasados, ¿no? Si no hubieran sentido rechazo, miedo o alguna de estas cuestiones. Entonces para mí, no hay emociones ni negativas ni positivas, pero es verdad que hay algunas que son muchísimo más agradables y estoy contigo en que se deberían fomentar más. Yo leyendo este texto de la nota de prensa del Congreso, cuando nos dicen, no, es que vamos a evitar la sobrecarga de los juzgados, pero cuéntenme que reconocen al ciudadano, cuéntenme que es un ciudadano maduro, tecnológico, que Claro. necesita respuestas rápidas, que le consideramos que puede sentarse a una mesa de mediación y alcanzar su acuerdo, su traje a medida. No, me provoca esa sensación. Llegados aquí, luego nos vamos a encontrar otra vez quizá con el hecho de que en esta ley ese sabor agridulce que decías antes nos separan de la ley impulso de la mediación, nos entran en la que no fue ley de eficiencias en el proyecto y nos entran con otros medios adecuados de solución de controversias. Ese sabor agridulce lo intentamos interpretar bien, ¿no? Venga, déjenos que conquistemos. Vamos con los demás, vamos con otros medios. Fue así. Hombre, bueno, yo creo que meter a medios de resolución de conflictos de naturalezas muy distintas y que además se deben usar para cuestiones, yo creo que diferentes también, pues meterlo todo en el mismo saco y llamarlo a todo, ¿no? Pues como se está denominando actividad negociadora, pues eso no es así. Es decir, la mediación lleva regulada no solamente por la ley del año 2012, sino también las primeras leyes de mediación en España eran autonómicas y son alrededor del año 2000, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces dices, hombre, es algo que llega, que se está regulando, que tiene una naturaleza jurídica diferente, que tiene unos efectos, unos principios informadores distintos a los que es una mera negociación. Cuando digo mera no quiero decir que sea de peor condición, ¿eh? O sea, sino que no es lo que es una negociación ni una conciliación, etcétera. Con lo cual yo creo que eso también confunde un poco
confunde un poco, puede confundir a los profesionales que no están de alguna forma, bueno, pues vinculados o que no son conocedores con exactitud de estos métodos, y entonces, bueno, pues pensar que lo mismo es lo uno que lo otro. A veces ya nos cuesta porque a veces nos vienen personas a mediación que les tienes que explicar, ¿no? Porque ellos piensan que vienen a una especie de arbitraje o que vienen a una conciliación o lo que sea, y entonces cuesta a veces, ¿no?, explicarles y decirles, no, vamos a ver, aquí en mediación lo que vamos a hacer es otra cosa y se va a desarrollar el proceso de esta manera. Pues yo me imagino que seguiremos explicando, que no nos importa, Rocío, vamos a seguir explicando y R que R, ¿no? Pero bueno, que a veces da la impresión de que damos un paso para adelante, dos para atrás, luego otro escaloncito para arriba y bueno, pues nos deja un poco así. Porque también dentro, yo lo digo porque parece que se basa, ¿no?, en el proyecto que había el año pasado. Entonces, ahí se mezcla la mediación, la negociación, la conciliación, pues con la valoración del experto, ¿no?, que yo creo que eso, pues hasta qué punto es un método adecuado de solución de conflictos, ¿no? Puede ser una vía complementaria incluso de otros métodos adecuados de solución de conflictos, cuando las partes, pues, deciden ir a una pericial para alguna cosa, para dirimir algo, etcétera. Y desde luego lo de la oferta vinculante, pues no sé. O sea, yo creo que han mezclado cosas, está todo un poquito en el aire y yo espero que esta nueva ley y que esta nueva normativa perfile un poquito más todos estos métodos para que la gente sepa en un momento determinado, pues, en qué consisten, claro. ¿En qué consiste y dónde está? En cuanto a la mediación, seguimos con el debate que nos plantean siempre. ¿Cómo puede ser que sea un requisito de procedibilidad? Es decir, que lo tengamos que intentar antes de interponer una demanda si la mediación es voluntaria, eso de la obligación mitigada. Un poquito hartos de contarlo, pero cuéntanoslo, Amparo. Bueno, pues porque yo creo que a nadie se le obliga a permanecer en el proceso de mediación. Al contrario, lo que se le da es la oportunidad de resolver las cosas de una forma satisfactoria desde el principio, sin que sea un tercero, que a mí no me cabe la menor duda de que los jueces y tribunales, los juzgados y tribunales de este país, pues estudian los asuntos, trabajan y son responsables, pero bueno, es la oportunidad de que las personas, antes hablábamos, ¿no?, de la mayoría de edad de la gente y de tomar las riendas de su propia vida, pues que puedan solucionarlo de una forma muchísimo más rápida, al final más económica, en el sentido de que, bueno, pues un pleito se puede liar, no por el tema de los honorarios de los profesionales que intervienen en un pleito, sino porque a veces uno sabe cómo comienza, pero luego hay recursos, incidentes, etcétera, incidencias y tal, que a lo mejor hacen que algo que habíamos presupuestado de una determinada forma, pues luego después a lo mejor pues es muchísimo más elevado. El coste emocional también. O sea, yo creo que las personas, cuando en un espacio seguro, que en definitiva eso es la mediación, ¿no?, en un espacio seguro saben que además están bajo ese blindaje legal que es la confidencialidad, se pueden abrir, pueden hablar de las cosas que realmente les interesan, hasta dónde les interesan, porque a nadie se le obliga a continuar en el proceso de mediación, pues yo creo que eso es darles la oportunidad de, antes de pelearse, antes de someterse a unas reglas muchísimo más rigurosas, como son las reglas de las leyes de enjuiciamiento, antes de someterse al criterio de una tercera persona, y no solamente de una tercera persona, al criterio de los profesionales, cada uno de cada una de las partes, etcétera, pues bueno, darte la oportunidad de solucionarlo de forma distinta. Ese requisito de procedibilidad para mí es necesario. Yo lo he abogado siempre desde el principio. Yo lo pondría en todas las jurisdicciones y sé que hay gente, hay compañeras y compañeros, incluso mediadores, que no están de acuerdo con esto, que lo ven en familia, que lo ven en temas
mercantiles, civiles, etcétera. Pero yo lo pondría prácticamente en todos los órdenes, absolutamente en todos. En este sentido, incluso en el orden penal, hombre, no es decir, porque en el orden penal, pero por ejemplo en el orden penal yo siempre pondría la oportunidad de acudir a encuentros restaurativos, a aplicar la justicia restaurativa. Ahí el tema del requisito de procedibilidad, por supuesto, va por otros caminos. En el orden administrativo y contencioso administrativo, pues hombre, la verdad es que hay muchísima casuística, porque ahí, claro, el ámbito es enorme y es muy, muy extenso, pero para muchísimas cosas de esto que ves y dices, pero ¿por qué no se sientan y lo hablan? ¿Por qué no? Si a lo mejor es, bueno, pues una visita al ayuntamiento o una visita al organismo tal y mirarlo y verlo y llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí, creo que es necesario ese requisito de procedibilidad y luego, bueno, pues con independencia de que se reduzca la carga o no carga judicial, por supuesto, que yo creo que eso tiene que estar siempre en segundo plano. Es hasta que la gente, yo creo, ¿no?, se acostumbre a solucionar las cosas de otra forma. Y además, lo que tiene que saber todo el mundo, políticos y no políticos, ciudadanos, es que es ir a informarse y que luego ellos deciden si se quedan. O sea, siempre va a ser el principio de autonomía de voluntad. Nosotros hemos tenido esa fase de conquista en la que les vamos a contar las bondades, las ventajas de la mediación, Claro. el sistema, pero la voluntariedad va a persistir. Y si me permites, perdona que te corte, Rocío, y si me permites, en esa información, cuando la información la hacen personas mediadoras, personas formadas en mediación, eso es mucho más que informar y decir tres cosas. Es decir, es explorar el conflicto, es analizar ese conflicto, analizar también a las personas, porque a veces el conflicto es perfectamente mediable, pero las personas no están en el momento para poder mediar, pues por temas emocionales, por X asuntos. Y yo creo que en eso sí que quiero reivindicar la labor que tenemos las personas que nos dedicamos a la mediación, de que realmente somos los verdaderos gestores de los conflictos, nos formamos para eso. Entonces, bueno, pues yo creo que es ponerlo también en valor. Es decir, que no se trata simplemente, venga, vayan ustedes a una sesión informativa, como dice la ley, porque de eso no se trata. Se trata de que lo hagan personas que están formadas en mediación y que saben realmente lo que se traen entre manos y que en un momento determinado pues saben también gestionar las posibles emociones que puedan traer las partes. Las personas, incluso desde el principio, desde que van a una sesión informativa, pues pueden tener un estallido de ira o pueden tener en un momento determinado un acceso de tristeza, de llanto, etcétera. Y yo creo que eso lo tenemos que gestionar los profesionales, aunque sea una sesión informativa. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y como procesalista voy a añadir que cuando yo lo cuento a mis alumnos, que desde que recibimos la solicitud se suspenden los plazos de prescripción y caducidad o que tenemos capacidad de certificación porque podemos elaborar actas en que la firmen las partes. Nosotros decimos quién comparece, reconocemos quién son, en el acta dejamos constancia si son personas jurídicas, en nombre de quien comparecen. La verdad es que el legislador nos ha pedido que tengamos un nivel alto de conocimientos, tenemos que ser universitarios, además con formación en mediación, pero nos ha dado un cierto rango, ¿no?, para la sociedad. Yo creo que los mediadores tenemos que reconocer esa autoridad que a veces es difícil de explicar. Y los miedos ante esta nueva ley. Vamos a tener que ir acabando porque hablar contigo es un placer. Igualmente, Rocío. Los miedos que nos dan esta ley es el que nos dicen siempre que no sea un trámite, que no sea lo que ya hemos conocido de llegar, decir sí, no, venga, vámonos a juicio. ¿Cómo podemos o debemos lograr eso, Amparo? Yo lo que pido al legislador, a los legisladores, es que todo lo que hagan sea para sumar.
sea para mejorar, sea para avanzar realmente, ¿no? Porque a veces es cierto que da este miedo del que tú hablas, es como, bueno, es ese vértigo de decir, a ver ahora, a partir de ahora, cómo se interpreta, cómo queda todo, si van a quedar resquicios para hacer las cosas de una forma que a lo mejor dé lugar a una inseguridad jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues que sea para eso, para mejorar. Yo cuando empecé a mediar no había ley de mediación estatal, no existía, y en Madrid incluso todavía no teníamos ni la ley de mediación, o sea, la ley de mediación familiar, y se mediaba, y yo mediaba en un centro de apoyo a la familia. Es decir, que es cierto que para hacer las cosas de una determinada forma a lo mejor no se necesita la ley, pero ya que va a haber una ley, pues que sea para mejorar, que sea para de alguna forma avanzar aquellas cosas que en la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles pues se han visto que deberían ser mejoradas, que deberían ser pues de alguna forma puestas también al día, y yo creo que ahora mismo hay elementos de sobra para que el poder legislativo sepa por dónde van los tiros. Es decir, a mí me consta, como te consta a ti, que no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, pues conocen y saben pues qué es lo que piensan las personas que median, qué es lo que piensan los operadores jurídicos, qué es lo que piensan el poder judicial, etcétera. Y yo creo que tienen elementos de juicio suficiente para saber y para poder hacer una buena ley. Pues ya como último punto, y como fue el temor y las alegaciones que hizo esta asociación dentro del foro de mediación, como nos entramos ahí en el foro de mediación a propuesta del Ministerio de Justicia como un foro de expertos para ayudar a que estas normas salgan. En el texto originario hablaban de una disposición transitoria que iba a entrar en vigor la ley después de un año en que se daba al Estado para que desarrollara un reglamento, reglamentariamente un estatuto de tercero neutral. Nuestras alegaciones, como las de otras asociaciones, fue que los mediadores no lo necesitamos porque está en el título tercero de la ley estatal, de la ley 5 del 2012. Yo creo que se nos debería escuchar y cuando entre en vigor la ley, que entre de inmediato, por lo menos para los mediadores. Se debería escuchar y sobre todo también que definan qué es lo que entienden por tercero neutral. Efectivamente, los mediadores no lo necesitamos porque eso ya lo llevamos de serie, o sea, tenemos la obligación de ser neutrales y somos los profesionales que somos más neutrales de todos. Y entonces a mí hay cosas que me chirrían un poco y probablemente sea pues porque mi cerebro no alcanza a entenderlo, pero un conciliador o una conciliación donde se pueden hacer propuestas, ¿hasta qué punto es neutral? ¿O tiene que ser neutral un conciliador en un momento determinado? Y bueno, ya si es el experto, si es la opinión del experto independiente, pues es así. Con lo cual, lo del tercero neutral y el estatuto del tercero neutral, pues es algo que deberían dar una vuelta, a lo mejor cambiarle el nombre, tener muy claro a dónde, qué es lo que se permite, si va a haber unos puntos en común de todos los profesionales que intervengan en conflictos, ¿no? Sean conciliadores, negociadores, mediadores, etcétera, pero yo estoy de acuerdo desde luego con la postura de la Asociación Madrileña de Mediación de que hoy por hoy las mediadoras y mediadores no necesitamos eso. Pues millones de gracias, un placer absoluto, Amparo, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Bueno, es tu casa, es la que nos hemos sentado en vuestras sillas y te esperamos siempre. Muchísimas gracias a ti, Rocío, muchísimas gracias a la asociación y muchísimas gracias también a las personas que me consta que son asiduas de estos podcasts, que la verdad es que son muy interesantes. Yo también los veo y son interesantísimos. Yo espero estar a la altura. Muchas gracias. Hasta la próxima, Amparo. Muchas gracias. Momentos en la vida muy difíciles de evitar, corazones que se rompen